Un tiro en el pie y muchos al aire. Hablamos ya de la derrota del Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda frente al Cádiz. Pues cuando te he preguntado por un titular, David, este es el que me has lanzado y a mí me ha gustado mucho, la verdad, porque te pegas un tiro en el pie en la primera parte, el error en salida de pelota del Málaga Club de Fútbol, y luego además lo de y muchos al aire de forma literal, porque la de Dani Lorenzo en la primera mitad, que esa la has tenido que ver prácticamente en primera plana, y luego también en la segunda parte una de Eneko Jauregui prácticamente más fácil que un penalti, podríamos decir, así también lo ha comentado Sergio Pellicer, que se termina marchando por encima, y luego alguna que otra ocasión más también en la segunda mitad, pues eso, que se ha quedado cerquita, pero oye, al final derrota del Málaga, la segunda consecutiva de la temporada. Sí, yo creo que sobre todo te queda un poco sensación de que podías haber hecho más, sobre todo por lo que hemos visto en la segunda parte, por cómo venía un poco el equipo de Huesca con esa sensación de que, pese a que no hizo un mal partido, con balón sobre todo propuso poco. Entonces yo creo que un partido en casa contra un Cádiz, es verdad, pues que también tenía sus armas, que yo creo que sobre todo es un equipo que se defiende muy bien y que tiene jugadores que se van a destruir muy bien. Y a partir de ahí yo creo que al Málaga le ha costado mucho, ¿no? Sobre todo eso, la primera media hora sobre todo, y aún así ha tenido esa de Dani Lorenzo, que el partido podía haber cambiado completamente, pero luego es verdad que le regalas el gol al Cádiz. Si fue contra el Eibar, ¿no? O la Real, que fue una acción muy parecida a la que marcó a Adrián Niño en la Rosaleda. Pues prácticamente una acción muy parecida en salida, con el balón de cara a Javi Montero. Es un error muy raro, porque yo creo que era el jugador prácticamente más fiable de todo lo que habíamos visto de Liga, creo, del Málaga. Y al final, pues es un poco el resumen de cómo está el Málaga un poco a día de hoy. Incluso le podríamos sacar algún pero también a Alfonso en el primer rechazo, aunque el disparo que viene es muy potente. Pero te da la sensación esa de que ni siquiera los mejores jugadores consiguen estar a su mejor nivel. La Rubia ha tenido buenos minutos en la segunda parte, pero otra vez te queda la sensación de que igual un poco que el resto del equipo echa a perder una primera parte en la que se le veía muy tímido con balón, se atrevía poco. Es verdad que evidentemente al final aquí también el físico juega su parte y seguramente tendrá mucha más ayuda y se encontrarán muchos más rivales en la primera parte, pero a mí me da la sensación de que todo el equipo, todo el Málaga tarda mucho en activarse, tanto Pellicer seguramente en el planteamiento, los jugadores con balón les falta ritmo, las segundas jugadas y la presión a las caídas no aparecen, en la segunda parte sí, entonces tampoco es un tema físico, porque si llegas a ese momento de la segunda parte todavía vivo, no sé, es como una concatenación de errores que tampoco sé muy bien el origen, porque luego tiene el momento, o sea, el equipo tiene momentos buenos, pero cuando ya va a remolque. Yo con todo lo que has apuntado estoy de acuerdo, incluiría incluso también el nombre de Dani Lorenzo, que en la primera parte jugando en esa zona de la media punta lo he visto por momentos algo lento, también incluso a la hora de finalizar acciones, pues eso, donde creo que le ha dado varios segunditos de más y eso le ha permitido al Cádiz tomar posiciones, pero luego en la segunda parte retrasando la posición. De hecho Sergio Pellicer lo ha destacado y lo ha elogiado en la rueda de prensa post partido. A mí en la base hoy Dani Lorenzo me ha gustado mucho, de hecho veníamos hablando, lo hemos hablado en más de una ocasión desde la temporada pasada, que quizá habría que darle oportunidades a Dani Lorenzo en esa base de la jugada, más ahora con la situación que tiene el Málaga. Hoy tienes que salir con ese doble pivote que ya estamos viendo por aquí reflejado, Juan Pedarco. Yo creo que ir dándole cabida a Dani Lorenzo un poquito más cerca de la base, ayudando a sus compañeros a darle salida de pelota, que tenga metros de cara, que pueda recorrer, conducir con el esférico, le haría bien a Dani Lorenzo y creo que le haría bien al Málaga, porque insisto, yo en lo que al final a él también se le presupone que tiene que hacer en la zona de la media punta, que es el acelerar el juego, creo que ahí le está faltando un puntito, pero luego hay otras tareas que hace en el campo que hemos visto en la segunda mitad que a mí sí que me ha gustado. En cuanto a la alineación, ya la estamos viendo por aquí, creo que el varapalo más grande de todos y que incluso más de uno se lo estaría viendo venir, lo de Adrián Niño. Veníamos de una semana en la que de hecho el 11 que hicimos Javi y servidor no lo sacamos porque salió la información en la mañana del viernes de que Adrián Niño estaba que sí, que no se sabía si iba a llegar. El sábado salta que sí, que entrena con los compañeros, que va a hacer todo lo posible por estar presente contra el Cádiz.
Pero a mí me sorprende mucho, David, no te voy a engañar, que Sergio Pellicer, con lo meticuloso que suele ser para estas cosas, ¿no? Muy recatadito de cuando un futbolista a lo mejor ha tenido alguna que otra pequeña circunstancia de no poder entrenar, que tiene molestias, hoy lo ha alineado y me ha sorprendido más todavía si cabe la justificación, diciendo que si lo dejaba en el banquillo podía estar perdiendo un cambio. Entonces, a mí me da la sensación que con esto él explica que el niño no estaba al 100% y él lo sabía y por esto lo pone de titular, porque si se lesionaba como titular al menos tenías la posibilidad de no gastar un cambio extra, ¿no? No que si hubieses metido a niño en el 70 y se te lesiona en el 85, pues ahí tienes que gastar 2 cambios. No sé, yo ahí no he entendido mucho la justificación de Pellicer. Y es lo que digo, yo hoy creo que es uno de esos días en los que a Niño no lo hubiese forzado, lo hubiese dejado para la segunda parte si él se veía en condiciones y si así también se lo decían los médicos, pero bueno, que ya lo hecho está y esperemos que esto se quede, nada, en un susto y que la semana que viene pueda estar. Ha sido raro. Entiendo que también que no tiene muchos extremos disponibles, porque al final tú cuando pones a un extremo titular tienes que tener en cuenta que mínimo te tiene que aguantar 45 minutos. Aitam y Dos Ríos, yo creo que ninguno de los dos está para eso, con lo cual la única alternativa era Loete. U Ochoa, ¿no? A lo mejor tirándolo un poquito a banda. Sí, lo que pasa es que a lo mejor pierdes bastante desborde, porque al final yo creo que juntas mucho tipo de jugador similar. Pero aún así a mí me ha parecido raro, ¿eh? Pese a que Loete el otro día no estuvo acertado en Huesca y hoy, por momentos, a mí por lo menos me ha desesperado, sobre todo tarda demasiado en tomar decisiones y creo que al final le cuesta que se le echen varios defensores encima, que tiren muy forzado. Pero bueno, al final mucho mejor que poner a un jugador que ha estado tocado, porque además el Málaga es raro que publique o que desvele a prensa que un jugador se ha retirado del entrenamiento, si no es algo medianamente importante. O sea, tuvo que ser un golpe que de verdad preocupara al Málaga. Entonces, que 2-3 días después sea titular, a mí me parece raro. Jornada 6-7, sabiendo porque además cuando un jugador de este tipo que está medio tocado se va al suelo es porque estaba prácticamente al límite. Entonces, no sé, ya por ahí me ha parecido un poco extraño, porque al final tampoco ha jugado 4-4-2, era un 4-3-3 con Adrián un poco más tirado en banda. Y luego un poco eso, cambio obligado. La segunda parte, por seguir un poquito también con el tema de los cambios. A mí, por ejemplo, Rafa me ha gustado otra vez, creo que siempre que sale aporta, sobre todo ese empuje que yo creo que le hace falta al Málaga y presencia, que le tengan que hacer falta, que muchas veces tampoco el resto se las hacen pero no las fuerzan, que se me entienda. Y luego el tema de Jauregui las ha tenido, pero a mí hoy me ha dejado muy frío. Son ocasiones muy claras y ya no es que las falle, sino que no ha estado ni cerca de meterlas. De hecho, yo ya he leído el nuevo Baturina, pero incluso en grupos cercanos, es decir, que en Twitter, bueno, a lo mejor la gente, pero en grupos cercanos con amigos, ¿no? Oye, el nuevo Baturina. A ver, yo creo que en ese aspecto hay que tener paciencia, pero sí que es cierto que es lo que tú dices. La que ha tenido Jauregui es es que muy clara y esas ocasiones no se pueden dejar pasar porque es que si no, a final de temporada, a final de los partidos, te vas acordando de ellas. De hecho, David, para mí hoy el punto más dramático, más allá de que haya cometido la pérdida de pelota esta en salida de balón Montero, más allá de que en la primera parte los extremos del Cádiz yo tenía la sensación de que se plantaban con muchísima facilidad en campo rival y que desajustaban a la línea defensiva del Málaga como y cuando querían, tanto por derecha como por izquierda. Me ha gustado mucho eso del Cádiz, Álvaro García Pascual también me ha gustado, Diakité me parece que ha hecho un partidazo. Más allá de todo esto, que evidentemente son cosas de que sí, el rival también juega como tantas veces ha puntualizado Sergio Pellicer, yo me quedo con la sensación que me quedaba el año pasado en muchos partidos es que sin gol no vas a ningún lado. Es decir, da igual cuántos tú no encajes, que el año pasado eran muchos donde Alfonso Herrero dejaba la portería a 0, hoy encajas 1, ¿vale? Pero es que si tú tienes 3, 4 claras y no eres capaz de meter ninguna, aquí podemos estar 16 horas hablando si a nosotros nos apetece, que de nada va a servir porque aquí creo que la asignatura pendiente está en eso, en el gol. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que apuntábamos, bueno, estoy de acuerdo porque lo dijimos nosotros, y yo estaba dentro de ese saco, que a mí me daba la sensación de que el Málaga, comparando la delantera de este año con la del pasado, había mejorado,
pero las acciones que se tienen hoy son de verlas el año pasado y decir, bueno, pues estamos en nuestro día a día, y este año pues yo creo que eso es lo que teníamos que tratar de evitar, y ahí es donde para mí tiene que también dar ese paso al frente el Málaga, que la que tengan los jugadores de ataque vayan para adentro y las que son claras. Y luego otra cosa, que yo no sé si tú esto también lo has percibido en el campo, yo desde la tele me estaba desesperando, sensación de que el Málaga pisaba el último tercio del campo y la movía mucho, la sobaba. Yo entiendo que evidentemente el Cádiz, perdón, se ha metido atrás sabiendo que tenía que defender resultados jugando a domicilio, pero yo he echado en falta que el Málaga, mira que ha finalizado, pues finalizase todavía más acciones, que se atreviese a golpear. Sí, de hecho te iba a comentar por hilar un poco las dos cosas. A mí me da la sensación, y sobre todo con los jugadores que había en el campo, que si el balón no le caía a Rafa o a Chupete, el Málaga no iba a meter un gol. Me parece que son los dos únicos jugadores que demuestran que ya no solo que tienen gol, sino que le pegan con convicción a la pelota. He comentado antes con Loete, no te van a dejar que le des 4, 5, 6 toques dentro del área. O sea, al séptimo toque vas a tener 4 piernas delante, como te ha pasado muchas veces. Más allá de la acción del penalti, que bueno, a algunos le parece, a otros no. Tampoco me parece que sea muy clara, pero bueno. Más allá de eso, Dani Lorenzo tiene varias, pero también le cuesta, creo, armar el golpeo. La Rubia igual, creo que hoy ha estado acertado, sobre todo en los últimos metros, pero no sé si que le cuesta armar el golpeo, que tiene falta de confianza o lo que sea, pero tampoco se encuentra un poco con el tiro. Y a mí eso me daba la sensación de que o Rafa con una llegada o un tiro lejano, o Chupeta alguna que le cayera, que era el que estaba más vigilado, porque estaba entre dos centrales que le vigilaban mucho a él, de aquí por delante, muy difícil que le cayera. De hecho, ha sido a Jáuregui. A mí me da la sensación de eso, de que si esas 2 o 3 que le caen a Jáuregui le caen a Chupete, otro gallo hubiese cantado, pero yo comparto contigo el tema de los disparos a puerta, pero sobre todo pegarle con convicción y cuando tengas espacio, hueco y tiempo necesario, porque es lo que te doy. Me da la sensación de que se esperan demasiado a que el rival les encime. No sé si es porque se lo piensan de más y porque no tienen confianza, lo que he comentado antes, pero estoy de acuerdo contigo en que al final ese no pegarle a puerta, que solo sea prácticamente Rafa el que le pega desde lejos, te hace que cada vez te defiendas más atrás. No le obligas al rival a que te salga un poco más y crees un poco de espacio. Sí, sí, de hecho en una de las que tiene Chupete, si no me equivoco, que es la que hace la Rubia por derecha, se la deja atrás a Dani Lorenzo, y es lo que tú apuntas ahora mismo y que también he apuntado yo anteriormente, el esperar un segundito de más, que alguno diga, bueno, salva un segundo, 2 segundos, pero en el fútbol, en el campo, es algo que en un chasquido se te han echado encima. Y es esa sensación de que ese balón le cae a Rafa y pega un zambombazo, y oye, a lo mejor luego termina en el fondo sur o termina por detrás del estadio. Bien, genial. Pero ha terminado la jugada, que eso es muchas veces lo que también uno requiere cuando el equipo está volcado arriba, que da la sensación de que a veces no se termina. Por cierto, ha hablado Sergio Pellicer cuando le han preguntado en rueda de prensa por Aitán y por Dorrío, que todo conlleva un proceso. Yo entiendo que con Aitán se quiere llevar en este aspecto lo que hablaba antes, que no se ha tenido con niños. Se quiere llevar la calma, ¿no? Se quiere llevar los pies de plomo, y a mí me parece bien que se trate eso poco a poco. Dorrío es un jugador que no viene de lesión. Y yo, por ejemplo, en el primer tiempo, algo que me ha gustado mucho del Cádiz, como ya he dicho antes, es que cada vez que sus extremos recibían la pelota, iban hacia adelante, intentaban el regate, generaban y finalizaban ocasiones, y a mí eso me ha gustado, tanto de Tabatache como de Eces, ¿no? Es decir, los dos futbolistas en ese aspecto me han gustado. Ahora, Dorrío, yo no te digo que juegue 45 minutos, yo no te digo que juegue media hora, pero sí que creo que a lo mejor para 10 minutos podría estar, ¿no? Es decir, si no está Dorrío para jugar 10 minutos, con el perfil de futbolista que entendemos que es de atacar a espacios, de encarar en el 1 para 1, entonces es que las cosas están bastante peor de lo que nos hacen ver. No sé, yo insisto, que no va a girar el drama de hoy en torno a que Dorrío no haya jugado 10 minutos ni 5 minutos, pero a mí sí que es algo que, sabiendo cómo está el Málaga en los extremos, que como tú ya has apuntado anteriormente, pues ahora mismo vas con lo opuesto, a Dorrío no se le dé ni un poquito de bola. Sí, yo imagino que no quería quitar a la Rubia, porque es verdad que ha coincidido un poco con el buen momento de la Rubia, pero bueno. Sí, pero mi pregunta es, o sea, yo no te pido que quites a la Rubia, pero quizá a la Rubia sabemos que lo pueden meter por dentro y Dorrío lo puede dejar por derecha, o incluso a Dorrío lo puedes echar a izquierda, que insisto, que al final esto es una simple puntualización que no es ni mucho menos hoy el tema que nos debe de quebrar la cabeza. El problema es que, claro, es lo que tú dices, te da la sensación de que hay muchos jugadores lesionados y luego hay muchos que están, pero
tienen muchos asteriscos, ¿no? A este no lo puedo poner tantos minutos, al otro, Brasana, por ejemplo, lo ha tenido que quitar el descanso, que a lo mejor hubiese aguantado 60 minutos, pero lo tienes que quitar, ¿sabes? Tú ya partes con la premisa de que lo tienes que quitar. Igual que Adrián Niño, partes con la premisa de que no te va a aguantar y que rezas para que por lo menos llegue el descanso. Ha comentado en rueda de prensa Pellicer que Dani Sánchez no está para 90 minutos. No sé muy bien por qué, porque realmente lo suyo creo que era una cosa gripal, o sea, no creo que no era nada físico. Entonces, no sé, es eso, es un poco limitación tras limitación, parches, y la verdad que es algo a solucionar porque al final necesitas un poco de todo sin tener que ajustar tantas cosas, ¿no? De darle la vuelta, porque al final Dani Lorenzo hoy te juega los 90 minutos y lo más normal es que no hubiese llegado a jugar esos 90 minutos a buen nivel porque viene de no hacerlo normalmente. Entonces, también te la juegas a que en algún momento a la rubia le llega algún problema físico. Así que no sé, la verdad es que no es el mejor momento con las 2 derrotas seguidas, tantas lesiones, ausencias, problemas. Pero bueno, a ver qué tal todo. Te quería preguntar un poco precisamente que lo he nombrado, por Brasana. No sé qué te ha parecido su partido. A mí el problema del centro del campo es que me da la sensación de que cada uno juega una cosa distinta. Y que luego queremos jugar a un centro del campo que sea vertical, rápido, pero tenemos jugadores que Juanpe y Brasanac no creo que sean sus características. Entonces, es como yo veo el centro del campo un poco Frankenstein. Sí, un poco trabajo del colegio, cada uno que haga su parte y ya luego la juntamos, ¿no? A ver qué es lo que Sí, sale. sí. He visto a gente que, de hecho, lo conversaba en Twitter con un usuario que se llama Aitor Casafón, que a mí me gusta leerlo bastante, y él apuntaba incluso un poquito a los mediocampistas en el gol que encajaba el Málaga, diciendo que los mediocampistas ni se esperaban ese pase ahí de Montero porque el equipo ya está acostumbrado a que siempre sale con el pelotazo en largo. Yo honestamente no compartía esa opinión, pero bueno, más allá de esto, sé que aparte de Aitor, se lo he leído a más de uno que sí que estaba de acuerdo con él, que ahí los mediocampistas podrían haber tenido una mejor perfilación, una forma más correcta a la hora de ofrecerse, estar algo más atento. Insisto, para mí el que los mete en un brete es Javi Montero, pero opiniones hay de todas y a lo mejor hay alguien en el chat que considera que los mediocampistas podrían haber hecho algo más. En relación a la pregunta que tú realizas, mira, hoy se lo comentaba a un amigo. Evidentemente que esto de seguir hablando de Manu Molina día 21 de septiembre tiene cero sentido, más cuando Manu Molina está jugando en Primera Federación con el Eldense, tiene cero sentido, pero ya no es Manu Molina, es el perfil. O sea, yo veía a Ortuño, el del Cádiz, y me parecía que era ese futbolista que por momentos al Málaga le faltaba. Que luego en la segunda parte creo que lo ha encontrado un Dani Lorenzo en la base, donde ahí sí que creo que se ha crecido. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que en la cabeza de más de un aficionado, y aquí me puedo incluir yo, había unas cosas de expectativas por lo visto en pretemporada, y en lo que estamos viendo en la temporada está muy lejos. De hecho, te voy a decir más. Para mí Juanpe, también es cierto que la lesión de Luismi hay que tenerla en cuenta, que no se contaba con ella y todo lo que uno quiera, pero para mí Juanpe está siendo el más destacado del medio del campo del Málaga, y en lo que a la figura de Brasanac se refiere, bueno, pues no me estaba pareciendo hoy que estuviese siendo algo diferente, aunque sí que ha habido varias acciones de tomar decisiones, de decir, oye, lleva la mente a la hora de tomar decisiones incluso por encima del resto de compañeros, que no sé si tampoco eso es positivo porque es un jugador que acaba de llegar hace 3 días, pero bueno, viene de primera división y hay cositas que sí que yo veo en él que a mí me gustan, ya te digo, pero bueno, que hoy ya está, media parte. Y para mí media parte, pues, de pasar página, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Y luego, otra cosa que ya hemos comentado un poquito por encima, claro, no sé tú de qué lado estás, porque yo he preguntado, ¿no? Me he hecho una pregunta por redes sociales y he puesto, oye, ¿por qué el Málaga no sale desde un inicio con la ambición del segundo tiempo? Y me han respondido, no es cosa de ambición, es cosa de que tienen una presión encima de sabe lo que se les puede venir en el estadio y entonces ya salen pues a apretar un poquito más, pero ¿por qué es tema de presión que pueden los jugadores percibir? No sé tú eso cómo lo ves, si consideras que es tema de ambición, tema de presión o nada de esto, porque también me ha dicho una persona por redes, no Salva, eso no es ambición, eso es que han empezado a correr como pollos sin cabezas. Yo recalco que a mí en la segunda parte el Málaga me ha gustado. No voy a decir me ha gustado más que en la primera parte, no, me ha gustado. En la primera parte me ha parecido que ha hecho una primera parte mala, en la segunda parte a mí el Málaga me ha gustado. De hecho,
si tienes las claras que tienes y marcas una, hoy el partido es de empate. Yo creo que es un poco problema de los parches que hemos hablado antes. Me da la sensación de cuando quería presionar, sobre todo le salían por derecha con Adrián Niño, que hoy ha estado muy mal en la presión. Salía cuando no le tocaba saltar, Iza Carcelén estaba todo el rato, cada vez que saltaba Adrián Niño era un pase filtrado que ya superaba todas las líneas. Y entonces yo creo que a la que el Málaga es un equipo que a la que le saltan dos veces ya empieza a dudar un poco de su propia presión, y ya pierde un poco todo ese empuje que yo creo que el Málaga debe tener. O sea, el Málaga en un estadio con 26.000, 27.000 personas debe ser un equipo que ya no solo por fútbol, sino simplemente por empuje, por pelear segunda jugada, por si se te van falta y volvemos a la segunda jugada, esos 10 primeros, 15 primeros minutos. Debe ser un equipo que pelee, que tenga dos, tres ocasiones, aunque sea tirar desde 25 metros, pero que dé esa sensación al rival de incomodidad en los primeros 10 minutos. A mí no me lo ha parecido. Hasta en la ocasión de Dani Lorenzo, muy poquito del Málaga, más allá de un par de cuerpeos de chupete, pero no ha tenido esa capacidad de robar, sobre todo, contra un equipo que no creo que se caracterice por su salida de balón, ni mucho menos, pero ha sido inteligente, ha esperado al error del Málaga la presión, que, como digo, creo que un poco el tema de Adrián Niño ha desajustado mucho por ese lado. Y luego el Málaga, cuando ha tenido el balón, le ha faltado mucho ritmo, lo que he comentado antes. Está muy bien querer jugar a robar arriba, a tener verticalidad y demás, pero yo no sé si el Málaga puede hacer eso con Juanpe y Darko Brasana en el centro del campo. Sobre todo con Darko con 2 partidos y Juanpe, que yo creo que es un jugador que se siente muy cómodo en estático, pero yo no sé hasta qué punto es viable ver a Juanpe con 2 3 marchas más. Por cierto, estoy viendo por aquí, no me había fijado, en estadística, ¿quién crees que es el jugador del Málaga que más valoración tiene? A lo mejor lo has visto, ¿eh? Si lo has visto, dímelo, pero ya está, ¿verdad? No lo he visto. Es que me acabo de meter aquí y yo no hubiese dicho nunca él. Yo no hubiese dicho nunca él. De hecho, tiene muy buena nota. Tiene un 8,2 en estadística. Hay un jugador del Málaga que en estadística tiene un 8,2. Pero bueno, ¿quién dirías? Pues será Juanpe. No. A ver, es la rubia. Y digo que yo no hubiese dicho nunca la rubia, dentro de que en la segunda parte sí que creo que se ha erigido como el líder del equipo y ha tenido acciones de pedir la pelota, aparecer, meter balones a la segunda línea que llegaban desde atrás a la frontal. Yo hoy he echado muy en falta a David Larrubia en la primera parte, el partido también estaba siendo difícil. Sí que es cierto que en la segunda mitad he visto al David Larrubia que creo que muchas veces se reclama que hay que ver. Pero bueno, insisto, no esperaba que fuese a tener la nota tan alta. Dentro de que no es sorprendente que sea David Larrubia el mejor valorado por la estadística, sí que me sorprende que tenga una nota tan alta. El segundo, por cierto, estoy viendo por aquí que es Dani Lorenzo con un 7,9, que ahí habrá gente pues que esté de acuerdo, gente que no. Insisto, para mí en la primera parte no llegaría a esa nota, en la segunda parte sí que es interesante. Y me he metido a mirar la estadística no por el tema del Málaga, sino porque quería ver qué nota le habían dado al portero del Cádiz, que al final esto, la nota va en función de cuántas paradas va realizando, y le han dado un 8,3, ha realizado 5 paradas. Con esto vengo a decir que dentro de que podemos estar de acuerdo en que el Málaga, que es lo que ya venimos comentando durante este post, ha estado flojo en la primera mitad, en la segunda parte se topa primero consigo mismo, porque ha tenido ocasiones que no se pueden fallar y no han ido entre palos, y luego que el guardameta rival también ha hecho paradas quizá no salvadoras, de estas que a lo mejor catalogábamos a Alfonso Herrero la pasada temporada, pero de que, oye, han sido ocasiones que ha tenido el Málaga. Hablamos de que el Málaga ha tenido 3-4 muy claras. Sí, a ver, el partido no es para perderlo, evidentemente. Yo creo que el Málaga debía sumar. Por ocasiones podríamos decir que ha merecido incluso más, pero para mí no se merecía ganar porque la primera parte te hacen estar en esa situación que te has encontrado en la segunda y al final te has ganado tú un poco eso de no optar a ganar. Pues igual que un poco lo de Huesca de la semana pasada. Por lo justo hubiese sido un empate, pues sí. Pues en este partido de lo justo hubiese sido un empate, pues seguramente también. El problema, Nos le está, has regalado un gol. nos está saliendo cara la victoria contra Las Palmas, ¿eh? Sí, La, estamos la, el varia- karma la, acumulando. la varianza nos está destrozando, ¿eh? Sí, totalmente. Pero bueno, yo. Es verdad que comentaba Pellicer que es peor no tenerlas, es verdad, pero también es preocupante tener tantas y no meter ninguna. Entonces, pues bueno, es un poco encontrar el equilibrio. El tema de la rubia que comentabas antes, es verdad que aquí le metemos mucha caña porque al final creemos que tiene que ser el líder del Málaga.
Y yo creo que no le hace bien estar tan desconectado durante tantos minutos. Yo creo que hay veces que se ancla demasiado a la derecha, no sé si es una cosa táctica de Pellicer, no sé si es una cosa de él, pero creo que cuando hay partidos como el de hoy en el que no encuentra tanto balón, no entra tanto en juego, tiene que ser un jugador mucho más móvil, intentar meterse hacia adentro. Es verdad que sin Puga, a lo mejor Pellicer le pide un poco más de amplitud porque al final Murillo no es un jugador que te pueda ocupar ese espacio tan fácilmente, pero yo me parece eso, creo que es un jugador que cuando no entra en balón, o sea, en juego, perdón, eh, se auto se autoengaña él mismo que no está haciendo un buen partido y cuando él cree que no está haciendo un buen partido es un propio el peor enemigo de sí mismo, ¿no? Como que no entra en esa rueda y luego cuando sí hace un par de acciones buenas, como ha ocurrido en la segunda parte, ya se enchufa. Entonces creo que es un jugador que siempre tiene que estar en contacto con la pelota, en Sí. juego, en esa dinámica desde el inicio para que tenga un buen partido. Yo estoy ahí contigo, en que mientras más veces toque la pelota a la rubia, creo que va a ser mejor para él, aunque la pierda. Es decir, yo creo que es clave eso, porque es lo que tú estás apuntando. Cuando a la rubia ya le salen 2-3, ahí es cuando él empieza a creérselo y en la segunda parte ha empezado a creérselo. Por puntualizar también, que lo hemos comentado así por encima, me ha gustado la entrada hoy de Carlos Dotor, ha tenido varias acciones también, una de ellas recuerdo por derecha, un pase que ha metido ahí Raso que también ha generado ese UI. Me ha gustado hoy la entrada de Carlos Dotor. De hecho, claro, tenías a Carlos Dotor, tenías a Rafa que ha entrado también a posteriori, eran los dos que estaban empujando para que el Málaga se estableciese cerca de la defensa, no, perdón, de la línea defensiva del área del Cádiz. Y luego por detrás, pues eso, el que intentaba darle un poquito de sentido al juego organizando era Dani Lorenzo. No sé si quieres dar hoy un top 3, al final es otra derrota más, no sé si te sale o no para dar un top 3 o mencionar a algún futbolista, pero vaya, que al final, a fin de cuentas, hemos ido mencionando prácticamente a todos. Sí, a ver, yo un poco englobando el partido entero, a mí el que más me ha gustado diría que ha sido Murillo. Sí, Creo que sobre todo en duelos, en la segunda parte que estaba con mucho espacio a la espalda, ha salvado muchas de ellas contra jugadores muy rápidos del Cádiz. La primera, pese que el Málaga en sí pues no ha tenido su mejor papel, pues yo creo que ha estado correcto. Y al final luego también ha entrado Brian Ocampo, que ya hemos tenido algún que otro partido en el que lo hemos pasado regular y también lo ha frenado bien, así que yo creo que es uno de los salvables. La segunda parte de la rubia, los cambios creo que en general, quitando a lo mejor un poco a Neco con los errores en la definición, pues yo creo que casi todos han aportado. Me ha preocupado un poco el tema de Einar, que lo he visto fuera de dinámica, también supongo que es normal, de no haber jugado con normalidad. Y poquito más. Del resto, Chupete, bueno, pues su pelea, pero tampoco ha tenido un partido que entre mucho en juego. a mí mira que Einar, ahora que has dicho esto, en la segunda parte no me ha disgustado, sí que lo he visto dando ese paso al frente, anticipando en muchos momentos, jugó 90 minutos, hay que tener en cuenta que es su primer partido como titular en la temporada y además jugándolo entero. Evidentemente no hemos visto al mejor Einar, pero no me ha parecido un partido de... "Buah, qué mal Einar". Primera parte a lo mejor sí que un poquito más superado en ese cuerpo a cuerpo con García Pascual, que creo que hoy le ha dado un trabajo tremendo tanto a Montero como al propio Einar cuando se pegaba con ellos, aguantándolo de espalda, sobre todo con Montero en la primera parte ha sido, vaya, escandaloso. Pero bueno, te compro los nombres también que has tirado. Por mencionar algo extra, lo que ya he mencionado yo, Dani Lorenzo. A mí Dani Lorenzo sí que hoy me ha gustado la segunda parte, así que yo lo metería también como uno de los nombres a tener en cuenta en el top. Hoy ya no, pero durante la semana intentaremos hacer un vídeo relacionado con la actualidad, con cómo ha empezado el Málaga, con las expectativas también que había en base al juego que vimos en pretemporada y lo que estamos viendo, un poquito de análisis y también de qué es lo que se nos viene por delante, David, porque tienes dos salidas ahora, además dos salidas complicadas, una de ellas el plantío, que siempre tiene ese punto de, oye, visitar el plantío es complicado, y luego Racing de Santander, en Santander hay que ir, así que bueno, se nos viene un calendario con curvitas, lo comentaremos a lo largo de esta semana, pero por mi parte nada más que apuntar, no sé si tú quieres dejar algo ya para cerrar el post. No, que hay que intentar espabilar porque lo que tú dices, más allá del calendario, la típica dinámica que se te queda un poco después de dos derrotas seguidas, dos salidas fuera en estadios que no se los dan especialmente bien y luego creo que viene aquí el Depor, así que evidentemente hay que espabilar en general, más allá de todos los problemas que está teniendo con el tema de lesiones y de tal, pero bueno, lo comentaremos poco a poco durante la semana.
Pues nada, señores, ustedes por la cajita de comentarios, ¿qué os ha parecido el partido? ¿Quiénes os han parecido los mejores? ¿Qué es lo que más os ha desesperado? Como siempre, os decimos, dejad un botón de me gusta, que esto vaya para arriba, aunque hoy sea un día pues más fastidiado porque evidentemente el Málaga no ha sumado puntos, ha perdido. Y nada, os agradecemos siempre por estar ahí al otro lado de la pantalla.